Rain Man, 1988, resumen y análisis de una obra maestra del cine. La película Rain Man, 1988, dirigida por Barry Levinson y protagonizada por Dustin Hoffman y Tom Cruise, es una obra maestra del cine que explora temas profundos y emocionales a través de una narrativa cuidadosamente construida. La historia se centra en la relación entre dos hermanos, Charlie Babbitt, Tom Cruise, y Raymond Babbitt, Dustin Hoffman, quienes, tras la muerte de su padre, se embarcan en un viaje que transformará sus vidas para siempre. Charlie Babbitt es un joven y ambicioso vendedor de autos de lujo en Los Ángeles. Al inicio de la película, enfrenta problemas financieros y personales. La muerte de su padre, con quien tenía una relación distante, lo lleva de regreso a Cincinnati para arreglar los asuntos del testamento. Charlie descubre que su padre le ha dejado la mayor parte de su fortuna, $3 millones, a una institución mental. Indignado, Charlie investiga y descubre que tiene un hermano mayor, Raymond, que sufre de autismo y vive en la institución. Decidido a obtener su parte de la herencia, Charlie saca a Raymond del centro y lo lleva de vuelta a Los Ángeles. Durante el viaje, Charlie se da cuenta de las notables habilidades de Raymond, quien tiene una memoria prodigiosa y es un genio en matemáticas. Sin embargo, también se enfrenta a las dificultades cotidianas de cuidar a alguien con autismo. A lo largo de la travesía, la relación entre los hermanos evoluciona. Charlie, inicialmente motivado por el dinero, comienza a desarrollar un profundo afecto y respeto por Raymond. La película culmina con Charlie aceptando que Raymond vuelva a la institución, reconociendo que es el mejor lugar para él, y prometiendo visitarlo con frecuencia. Análisis. Rain Man es mucho más que una simple historia de dos hermanos. Es una exploración profunda de la condición humana, la familia y la comprensión del autismo. La actuación de Dustin Hoffman como Raymond es magistral, y le valió un premio de la Academia al mejor actor. Hoffman logra retratar con precisión y sensibilidad las complejidades del autismo, evitando caer en estereotipos o caricaturas. Tom Cruise también ofrece una actuación destacada, mostrando la evolución de su personaje de un hombre egoísta y codicioso a uno más empático y comprensivo. La química entre Hoffman y Cruise es palpable, y agrega una capa adicional de autenticidad a la película. El director Barry Levinson maneja con maestría el tono y el ritmo de la película, equilibrando momentos de humor con escenas profundamente emotivas. La cinematografía y la música también juegan un papel crucial en la creación de la atmósfera y el tono de la película, complementando la narrativa y las actuaciones. Uno de los temas centrales de Rain Man es la conexión humana. La película muestra cómo, a pesar de las diferencias y las dificultades, las personas pueden encontrar maneras de comunicarse y comprenderse. Otro aspecto importante es la representación del autismo. En 1988, el conocimiento y la comprensión del autismo eran limitados. Rain Man ayudó a aumentar la conciencia pública sobre esta condición, mostrando que las personas con autismo tienen habilidades y talentos únicos, así como desafíos específicos. La película también aborda la idea de la familia y la responsabilidad. Charlie aprende que la familia no se trata solo de lazos de sangre, sino de cuidado, respeto y comprensión. Esta lección es especialmente relevante en un mundo donde a menudo se valora más el éxito material que las relaciones personales. Para más análisis y resúmenes de películas como Rain Man, te invitamos a ver más videos en la lista de reproducción asociada o en el video recomendado en la descripción del video que acabas de ver.